para escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento si quieres. ¿Cómo están? 3 están bien. Mis suegros porque está la bebé, mi viejo porque está la bebé. ¿Cómo están, iglesia? ¿Bien? Bueno, yo también estoy muy bien. Estoy muy contento de estar hoy aquí en esta mañana, disfrutando junto con ustedes de la presencia del Señor. Quiero compartirte una palabra que creo que Dios me dio. Siento que Dios me dio para compartir. Gracias, Señor. Gracias porque estás preparando una iglesia pura y sin mancha, Señor. Porque estás levantando, Señor, una iglesia con actos de justicia, Señor, que prepara el camino para ti, Señor. ¿Cuántos aman a Jesús? No, o sea, por lo menos levantame la derecha, la izquierda. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén, gloria a Dios. Dice su palabra en Deuteronomio 6, del 4 al 8. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otra versión dice, y en las puertas de la ciudad. Hoy te quiero hablar un poquito de la esencia del cristiano. La esencia de la iglesia. La esencia del pueblo de Dios. Es que Dios esa es su esencia. Y Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y los que dicen que Cristo vino del Padre y aceptan a Cristo como Señor y Salvador, como Dios es espíritu, el espíritu mora en nosotros y un espíritu somos con Él. Amén. Y si Dios es amor, su esencia nos invade por el bautismo del Espíritu Santo y en nosotros habita la plenitud de Dios, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y esa plenitud es su amor en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que el amor siempre fue el termómetro espiritual por el cual Dios examinó el corazón de los hombres. O vamos más achicando el embudo. Examinó el corazón de sus escogidos, de su pueblo. Primero Israel, ahora nosotros la iglesia, injertados en el olivo. Siempre el Señor examinó el corazón de los hombres, de sus escogidos, para ver dónde estaba, a lo largo de toda la historia. No fueron los holocaustos o las ofrendas o las obras de sus manos, sino lo que sale del corazón. ¿Cuántos recuerdan? Hoy mencionábamos recién en la palabra que Dios le regalaba a mi hermano, que Moisés, Dios lo usó para liberar al pueblo de Egipto. ¿Cuántos recuerdan? Amén. Dios liberó al pueblo de Egipto a través de la vida de Moisés y por mano de Moisés.
Dios le guiaba y fueron al desierto. Y en medio del desierto, a causa de la queja, la ingratitud y a causa de la cultura, vamos a decir, con la que venía el pueblo de Israel, añoraban la esclavitud y los placeres que había en ese lugar que padecer en medio del desierto. Hasta que llega un punto donde los reúne el Señor a los pies de un monte y les invita a que estén con Él. ¿Recuerdan ese suceso? La voz era fuerte como de trueno, o sea, era como una voz temible. Su palabra dice que su voz suena como los truenos. Era una voz temible. Es como si yo te gritara a gran voz de este lugar: vengan acá, vengan acá. Algunos por miedo, otros por temor, otros por vergüenza, otros por ¿qué está gritando? Por lo que sea, no vendrían, no se acercarían a lo que por el Espíritu quizás Dios me guiara a hacer. Y así fue en ese momento. Literalmente fue la voz de Dios sin intermediarios en ese entonces, que resonó en ese monte, invitando a todos a que suban, pero por temor, pero yo creo que no solamente por temor, sino por sentirse expuestos en su corazón, no avanzaron. Solo un hombre subió, y fue Moisés, y recibió las tablas de la ley. Y este versículo que leímos en Deuteronomio 6 es un poco el resumen de la ley, que tiene que ver con amar al Señor con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, porque Jehová es uno y uno es, y no hay otro Dios fuera de Él. En otras palabras, para traducírtelo a nuestro dialecto, si no amas a Dios, estás en idolatría. Estás amando otra cosa en lugar de Dios. Y el Señor examina lo profundo del corazón. Y como Jehová uno es y Dios es uno solo, Él no tiene comparación porque Él es el santo. ¿Amén? El santo significa que Él es el separado de la creación. Él es el ser no creado. Él está por fuera de la creación. Todo lo creó con el poder de su boca, aún la madera, el hierro, el oro, con lo cual los hombres se hicieron dioses, fue creado por la voz y por la mano de Dios. Entonces, cuando Dios dice, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo, tiene que ver con nada de lo creado está a mi altura. Por ende, si pones algo a la altura, si pones como pueblo algo a la altura de mí, estás exponiendo lo que hay en tu corazón. Yo estoy por fuera de lo creado. Es un insulto para Dios ser comparado con lo creado. Es un insulto para Dios ser comparado con un Dios hecho de madera, de plata, que es algo que Él creó. Ofende el corazón de Dios. Lastima el corazón de Dios. Por eso los holocaustos, las ofrendas y las obras no le interesan. Él le interesa el amor y la entrega y la adoración genuina del corazón del hombre. Aún Jesús anunció que en la iglesia de los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24, 10 al 12 dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 10 al 12. Y luego continuó diciendo por las parábolas en Mateo 25 que en los últimos tiempos el reino del Señor sería como 10 vírgenes, o sea, personas enamoradas que se preparaban para el esposo en santidad, en pureza, con lámpara encendida, pero que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Es decir, en los últimos tiempos el 50% de esta congregación o de las congregaciones en el mundo van a ser necias, pero el otro 50% van a ser sabias, por haber cultivado una relación de amor, una relación de intimidad, una relación de pureza con el amado, con el Señor. Y aún los apóstoles hablaron de esto. Por ejemplo, Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios tiene preparadas para los que le sirven, para los que profetizan, para los que enseñan, para los que ofrendan. Ah, la flauta. Para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Cosas que ni ojo vio, ni oído yo. Eso quiere decir revelación, en otras palabras. Cosas que yo quiero revelar, las guardo para los que me aman. A la luz de este pasaje que leíamos en Deuteronomio 6, ¿de qué manera práctica podemos crecer en amor a Dios? ¿Cuántos les gustaría crecer en amor hoy hacia Dios, en devoción y en amor a Él? Amén. ¿De qué formas prácticas podríamos amar más y mejor a Dios? Por ejemplo, en Deuteronomio 6, que leíamos al inicio, dice, guarda sus palabras. Los que guardan sus palabras en el corazón, le están amando de forma práctica. ¿Tienes tu devocional? ¿Conoces al Señor? ¿Lees las Escrituras? Le hago una pregunta. ¿Cuántos de este lugar estudian teología? Ok. ¿Cuántos de este lugar estudiaron teología? Amén. Dios nos dejó un libro, no experiencias de hombres, para que le conozcamos. A Dios le plació inspirar a través de la historia por 4000 años a hombres de distintas culturas, en distintos tiempos, uno en el año 0, otro en el año 400 antes de Cristo, otros en el año 2000 antes de Cristo, otros en el año 30 después de Cristo, en distintos idiomas y con distintas vivencias, bajo esclavitud, en libertad, de distintas clases sociales, para inspirarlos por la voz de su espíritu y escribir un libro. Y cuando reúnes todos esos libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, tienen coherencia perfecta. Esa es la obra poderosa de Dios, es el testimonio vivo de Dios, de que Dios existe y es real, pero nos dejó un libro. Así que, si no te gusta leer, estás en la religión equivocada. Estás en la fe equivocada, porque Dios nos dejó un libro para que le conozcamos. El estudio de Dios, el conocimiento de Dios, no es para los pastores solamente, no es para los teólogos solamente. Todos acá tenemos acceso a la palabra de Dios y yo te invito a que crezca tu hambre en este año, en este semestre que queda del año, de forma práctica, para que si realmente amas a Dios, como me acabas de levantar la mano y dice que lo amas, lo conozcas a través de la Escritura. Se te revele quién es Dios y cuál es su plan a través de la Escritura. Y quiero invitarte a que si no estudiaste teología, lo hagas en el nombre de Jesús. Porque así vas a poder conocer al Dios vivo y verdadero que hablan las Escrituras. Y cuando vengan los falsos profetas y cuando se sigan levantando anticristos, tu fe esté cimentada no en la voz de hombres, sino en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero también este versículo dice, este pasaje dice, ¿de qué forma práctica podemos amar a Dios? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, o andando en el camino, o al acostarte y al levantarte. En realidad ahí y al acostarte y al levantarte y al andar en el camino. Me pregunto, en lo cotidiano, ¿de qué hablas con tus hijos? Cuando te sientas a la mesa, a almorzar, a merendar, a desayunar o a cenar, dependiendo de la vida cotidiana que cada uno tenga, por sus trabajos, por su estudio, ¿qué es lo que te une a esa mesa? ¿El noticiero, la comida o la persona de Jesús? Hey, lo que Dios me habló el domingo, quiero que lo vivamos en casa, amor. Lo que Dios le habló a mi hijo, quiero que lo vivamos en casa.
¿Qué es lo que conversas con tus hijos? ¿Solo lo de las notas del colegio o ahora de las vacaciones a dónde van a pasear solamente? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a disfrutar? Porque eso está bien y es hermoso. Y yo creo que cuando mi hija crezca y me diga, papi quiero esto, papi quiero lo otro, voy a tratar de dárselo todo como cualquier padre, ¿no es cierto? ¿A cuántos papás nuestros hijos nos quieren la voluntad a veces? Mi hija tiene 2 meses y medio y yo la veo acostada y que llora y que la levanto en brazos y que no llora, ¿y qué voy a hacer? Y la voy a tener en brazos porque no quiero que llore, no quiero que padezca. Y no está mal, solo que mientras la alzo en brazos o la alza en brazos Meli, tratamos, no digo siempre porque estamos aprendiendo a amar a Dios también, de soltar una palabra, de leerle un versículo, de crear un ambiente de adoración en nuestro hogar, para que realmente lo que vivimos sea una vida de amor a Jesús. ¿Y sabes qué? Fallo 1000 veces, porque entre adoración y adoración la carne me sale y una mala contestación también, muchas veces. Porque no somos perfectos, pero podemos ir en el camino hacia la perfección de nuestra fe, amén. ¿De qué otra manera práctica podemos amar a Jesús, podemos amar a Dios? Recién decíamos, repetirlas a nuestros hijos, hablar de ellas estando en casa, en el camino, al acostarnos, al levantarnos, tener recordatorios en tus manos y visibles a tus ojos. No te quiero decir que te tatúes, no tiene que ver con eso, porque no es necesario. Hoy tienes la gracia de tener smartwatch con recordatorios, ¿por qué no? Y sería como de una manera moderna poder vivir esta parte. Átala a tu brazo. O tener en tu celular un texto bíblico o la Biblia o un libro que te acerque a conocer más a Dios y vivirlo día a día. Ahora, en los tiempos en la antigüedad, luego que se establecieron en la tierra prometida y luego que la tradición de la palabra de Dios y el mensaje de la ley del Señor comenzaba a correr y comenzaban a hacer una cultura para Dios, se levantaron hombres que se llaman escribas, que eran sacerdotes, hombres ungidos y preparados por Dios para transmitir el mensaje de Dios, para escribir, para que de generación en generación cada familia, cada hogar pueda tener la ley. Y también lo recitaban de boca en boca. Se llama la tradición oral y también la tradición escrita en ese tiempo. No voy a hablar mucho de estas cosas porque tengo maestros acá que saben mucho más que yo y que les pueden dar materias de esto y te animo a que lo puedas hacer, amigo. Gracias por tu ministerio de enseñanza. Lo necesitamos más que nunca en este tiempo. La iglesia necesita ser fortalecida en la palabra. Pero los escribas y sacerdotes eran hombres ungidos por Dios, apartados por Dios para registrar todo lo que Dios había hablado a través de la historia y que no se pierda ninguna palabra. Ahora, cuando Jesús vino, Él es el sumo sacerdote, Él da su vida en expiación por nuestros pecados, un sacrificio, el sacrificio final y para siempre, nos compró con su sangre para Dios y ahora todos nosotros somos un pueblo de reyes y de sacerdotes para Dios. Entonces, ya no dejó a libertad de un hombre solamente de generación en generación de transmitir el mensaje como eran los escribas y los sacerdotes de ese tiempo, sino que tú y yo, cada uno de los que están aquí, así como estás, así como te ves, en la situación que te encuentres, libre de pecado o lleno de pecado, Dios te llama sacerdote, rey y sacerdote para Él. Entonces tú tienes la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de ser sacerdote en mi hogar. Y tú tienes la responsabilidad de ser sacerdote o sacerdotisa de tu hogar. Y de compartir a tus hijos la ley del Señor, el consejo de Dios. Y que su corazón desde joven, desde niño, se enamore de Jesús. Y que vivan una vida de amor real y genuino al Señor. Marcos 12, 30 al 31, dice, acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar
y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, el escriba le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Cuántos aman a Dios a la luz de lo que estamos hablando ahora? Amén. Yo te invito a que este checklist que hicimos de forma práctica lo puedas hacer en tu vida personal. Hey, ¿le comparto a mis hijos? Hey, ¿de qué hablo en mi mesa? Solo mi amor por el Señor está delimitado por la nuca del hermano que veo al lado los domingos y las manos que levanto para adorarle y la ofrenda que pongo. ¿Y ese es todo mi amor en toda la semana? ¿O vivo en amor y devoción hacia Él? Y otra forma práctica que estableció Jesús es un parámetro mayor. No solamente amar a Dios y compartir la fe en tu casa, sino si amas a Dios, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Y quiero linkearlo con este pasaje que siento que es del Espíritu para la congregación y que es un espejo. La Biblia, la palabra de Dios dice que es como un espejo donde nos miramos. Amén. Y te puedes mirar, cerrar tu Biblia y decir, estoy bien. Hoy me vine con una, ¿no? Con una camisita linda. Robert se puso una cadenita que se puso Robert, una cosa de loco. Me peiné lindo, me puse mi mejor perfume. Janita está con un vestidito blanquito, pero si se llega a hacer en cualquier momento, ese vestidito blanquito va a quedar marroncito. Porque lo exterior nunca será lo importante a los ojos de Dios. Siempre lo interior, como Dios le habló a mi hermano hoy esta mañana. David era un hombre conforme al corazón de Dios. No porque no había pecado, sino porque a pesar de su pecado, él decía, oh Señor, quítame el reino, quítame todas las cosas, pero que no me aleje de tu Santo Espíritu. Porque si me alejas de tu Espíritu, me muero. En otras palabras, amo más tu presencia que el rol de liderazgo. Amo más tu presencia que la vergüenza de pedirle perdón a mi esposa cuando la engañé. Hablo más tu presencia y amo más tu pacto y tu palabra y de ser obediente a ti hasta el final que la vergüenza de confesarle a mi pastor o a mi líder que estoy cayendo en pornografía, que estoy cayendo en adulterio, que estoy cayendo en inmoralidad sexual, que estoy cayendo en drogas, o que estoy siendo un violento verbal, que estoy siendo un violento físico con mi familia. Me da vergüenza, pero vale más mi amor por ti, Jesús. Vale más mi amor por ti, Señor. Que hoy toma la decisión de cambiar y de ser radical. Y aunque nunca estudié la palabra, aunque sea voy a aprender paso a paso. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cuál es tu plan? Mateo 5, 38 al 48, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo,
no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amar a vuestros enemigos. Bendecir a los que os maldicen. Haced bien a los que los aborrecen. Y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que lo aman, si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y aun si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles o los que no conocen a Dios, en otras palabras? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Y acá se puso complicada la cosa. Porque el ministerio de Jesús no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir, pero puso un estándar más arriba, que es el dar la vida por otros. Y Él fue el testimonio, el primogénito de muchos hermanos, en dar la vida por lo que creen, en dar la vida por el Evangelio, en dar la vida por la esperanza del mundo, en dar la vida por el plan de Dios y cumplir lo que está escrito. Esa es la medida de la iglesia. Esa es la función de la iglesia, que seres imperfectos, llenos de problemas, decidan abrazar la verdad de un Dios invisible, sin imágenes, y creerle por la fe hasta el último día de su vida, para vivirlo en carne propia y mostrar que Él es la verdad y la vida. La medida de Jesús no es otra cosa que dar la vida en amor por otros. Entonces, Cris, ¿de qué forma práctica puedo amar a Dios? Ok, además de todo lo que hablamos en el primer punto, amar al prójimo como a uno mismo, dar la otra mejilla, dar la milla extra, darse por otros, aún tus recursos financieros. Amar a los enemigos, que también tiene que ver con perdonar. Orar por los que nos persiguen. Saludar no solo a los hermanos. Si solamente cumpliéramos el otro, que parece el más simple, sería un avivamiento en la iglesia. ¿Cómo nos cuesta saludar al que tuvimos un pleito, al que tuvimos una diferencia en nuestra familia, de carne y hueso, y aún dentro de la iglesia? ¿Cómo nos cuesta saludar y comenzar con un saludo amable, apacible, lleno de gracia? No mirando a la persona a través de sus errores, sus defectos y lo que nos hizo o sucedió antes, sino a través de los ojos de Jesús y amarlo como Jesús lo hace. Si solo cumpliéramos con ese, la iglesia sería un avivamiento. Es que no estamos aquí para otra cosa, familia. No tiene sentido que te sigas reuniendo aquí si no quieres dar la vida por aquel que te trajo aquí. Hay recompensa en amar a los enemigos. Lo dice la palabra. Hay galardón por amar a los enemigos. Cuando dice ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto, no tiene que ver con perfeccionismo, con algo humano, tiene que ver con madurez, tiene que ver con un amor completo, tiene que ver con, la palabra en el original es la palabra teleios, del griego teledios, que tiene que ver con algo maduro, algo completo. Te hago un ejemplo. ¿Cuánto les gustan las manzanas?
Amén, me dijo acá el hermano. Tiene hambre el hermano. Una manzana, no. ¿A cuántos les gustan las uvas? Una frutilla. Bien. Pero si yo te doy una frutilla verde, o mitad verde, mitad roja, y en la otra mano tengo una completamente roja, ¿cuál elegís? ¿La verde? La roja, bien. Si yo te doy una manzana tipo el estilo Romé, se dice, así bien rica, así, y otra que vos la apretás y parece como que se está desmenuzando por dentro, ¿cuál elegís? La jugosa. Que el fruto sea perfecto tiene que ver con su madurez. Está en el tiempo justo. Está completa, o sea, no le falta madurez. No salió antes de tiempo del árbol ni salió después. Está en el momento justo. Eso tiene que ver con sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Que su amor sea maduro como el amor del Padre. Que a pesar de las transgresiones, a pesar de que el pueblo de Israel hizo becerros y de generación en generación levantó ídolos, que eran criaturas que ponían a la imagen de Dios, que ponían a la altura de Dios, Él, en su amor maduro, lleno de amor, de misericordia, los perdonó una y otra vez. Y les enviaba mensajeros, y les enviaba profetas, y les enviaba escribas, y les enviaba a aquellos que dejaran crónicas escritas de generación en generación de lo que Dios podía hacer cuando el pueblo volvía al Señor en amores. Y lo mismo pasó con Jesús. Después de 400 años de silencio, de Malaquías hasta el nacimiento de Jesús, fueron casi 400 años aproximadamente de silencio, donde no se levantó ningún heraldo, Dios no levantó ningún mensajero, sino que quedaron en el cautiverio esclavos de otros imperios, con culturas de otros imperios, con formas de pensar diversas, con idolatrías diversas, sin guía, sin un líder que los guiara espiritualmente. Pero apareció Juan el Bautista y apareció Jesús. Y Juan el Bautista con un mensaje de arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y hablando de él y de su ministerio. Y de generación en generación Dios envía mensajeros a la iglesia también. Uno de los primeros mensajeros que Dios envió a la iglesia fue en el año aproximadamente 95 después de Cristo, cuando la iglesia ya casi tenía los primeros 100 años, la iglesia primitiva, de que nació en Hechos 2, y comenzó a predicar el evangelio y a vivir en comunidad, en familias, y a vivir de una manera sana, apostólica, profética, llena del Espíritu y llena del amor de Dios. Y se establecieron las primeras comunidades, las primeras congregaciones en diversos puntos. Y una de las iglesias más influyentes de la época fue la iglesia de Efesios, donde predicaron un montón de personas. Un montón de personas fundaron la iglesia de la ciudad de Efesios. Yo creo que había varias comunidades. No solo Pablo estuvo ahí, sino que estuvo Juan, estuvo Apolo, estuvo un montón, Timoteo estuvo ahí, un montón de, vamos a decir, ministros de ese tiempo que Dios estaba levantando con poder y gran gloria, habían visitado la ciudad de Efesios porque algo Dios estaba haciendo en ese lugar. Y Dios envió mensajeros para fundar la iglesia y fundar una comunidad de fe fuerte en el amor, fuerte en el evangelio, fuerte en la doctrina apostólica. Pero en el año 95, aproximadamente, después de Cristo, hay una carta, un mensaje en realidad, que Dios le da a Juan en Apocalipsis. Y dentro de ese mensaje de Apocalipsis, que te invito a que lo leas, lo estudies y lo comuniques, porque va a ser de mucha bienaventuranza para tu vida. Va a ser de mucha bendición. Otra vez te quiero inspirar. Estudia Apocalipsis, lee los últimos tiempos, estudia ese libro,
Guárdalo en tu corazón. Compártelo, porque va a ser de bienaventuranza para tu vida. Y no lo digo yo, lo dice Apocalipsis. Y Juan fue guiado por el Espíritu, aún estando en la isla de Patmos, totalmente excluido de su familia de la fe, totalmente ajeno a la realidad de la iglesia, encarcelado, olvidado en esa isla, vamos a decir. Y él escribe la revelación de Jesús que el Padre le dio acerca de Jesucristo. Y en el capítulo 2, guiado por el Espíritu del Señor, como una voz de trompeta que le dice, sube acá y yo te mostraré, se le aparece el alfa y el omega, el principio y el fin. Y lo ve como aquel que camina en medio de los 7 candeleros de oro, que tiene las 7 estrellas en su mano, y le dice, escribe a la iglesia y le da una indicación. Lo primero que te quiero compartir es que Jesús está aquí en este lugar, a pesar de ti y a pesar de mí. Él no desiste de la iglesia. Él no desiste de la iglesia en el mundo. El plan de Dios se va a consumar cuando la iglesia entienda que somos parte de la historia de su plan completo de redención para toda la humanidad y que Él está en medio, Él está en la causa para ayudarnos a llegar hasta el final. Y dentro de ese contexto, Dios le habla a la iglesia y le dice, escribe a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otra versión dice, pero tengo contra ti que ya no me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay mucho para hablar acá, que quizás en otra ocasión tengamos tiempo, pero me quiero centrar en lo que estamos hablando hasta ahora. Que Jesús se presente como aquel que camina en medio de los 7 candeleros y el que tiene las estrellas, que son las iglesias, en sus manos, significa que Él está en control de la iglesia, a Él le pertenece la iglesia, Él está en dominio y en completo control y autoridad sobre toda la iglesia y Él está observándolo todo. Todas las iglesias en el mundo que profesan su fe a Jesús están en control de Él. Ningún hombre, ninguna mujer, por más ungido que sea, está al control de su iglesia. Porque es suya, somos su novia. Amén. Somos su esposa. Pero Juan recibe este mensaje porque, aunque la iglesia había nacido poquitos años atrás, 95 años, su amor se había enfriado. Aunque su iglesia ya tenía más de 90 años, su amor se había enfriado. Y el amor hacia el Padre y el amor hacia el prójimo. Yo creo que en esta mañana, y con esto voy a tratar de ir cerrando, Dios nos está haciendo un llamado a permanecer en la esencia, a arrepentirnos, metanoia, cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, que haya una transformación espiritual por medio del Espíritu y cambiar de dirección.
¿Sabes cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Su estilo de vida. La diferencia entre los fariseos y los discípulos de Jesús es que los fariseos hablaban mucho, pero vivían poco de lo que hablaban, y los discípulos hablaban y vivían lo que creían. Y esa es la esencia de la iglesia. No solamente hablar y predicar, y esto está siendo una plomada para mi vida hoy y para mi familia. Pero de eso se trata el Evangelio, de dar la vida, porque Él es digno, porque Él la dio por ti, la dio por mí, y porque Él no solo vino, se despojó de su gloria, se humilló hasta la muerte, y encima una muerte dolorosa, sino que Dios lo exaltó hasta lo sumo, y resucitó, y ascendió a los cielos, pero pronto va a volver, y va a volver a casarse con su iglesia, de todo pueblo, tribu y nación. Pastores, ministros, líderes, discipuladores, nuestra misión es discipular y preparar a la iglesia para que el vestido de la iglesia sea planchado, para que la iglesia crezca en amor y devoción, pero se mueva en justicia, con actos de justicia que purifican. Si lo que te trae aquí es el servicio al Señor, no es el camino correcto. Si lo que te trae aquí es que hoy te toca servirle, no es el camino correcto. Si lo que te trae aquí es la bendición pastoral y el mensaje que te pueda, no es el camino correcto. Lo que te trae aquí es, ay, te amo tanto, Señor, que aunque no tengo quizás tanto tiempo en la semana, pero quiero, y quiero reunirme con mi hermano en la semana, pero aunque no pueda ahora, aunque sea el fin de semana, voy a ir a amarte y a bendecirte, y quiero ver a mis hermanos y saber cómo están. Y si hay un don espiritual que tú me regalaste, sí, lo quiero poner a tu servicio para bendecirlo, pero también el lunes, pero también el martes, pero también el miércoles, pero también el jueves. No me alcanza con un día, Señor. Quiero amarte todos los días, quiero vivir para ti todos los días. Yo creo que Dios nos está llamando a algo muy simple. ¿Qué vida de iglesia queremos tener? ¿Qué vida de cristiano quiero ser? ¿Qué cristiano quiero ser? ¿Del 50% que se enfriará en los últimos tiempos? Que aunque se preparen en santidad, en pureza, aunque son fieles en muchas cosas, aunque guardan el día del Señor, su comunión con Él se ha apagado, no tienen aceite, no tienen reserva, no conocen a su amado, no lo conocen ni su plan, no lo escuchan, no lo reciben. Por eso, cuando Dios les habla, como no hay un amor genuino de comunicación, no ven y no oyen. Cosas que ni ojo vio ni oído yo, son las cosas que Dios da a los que le aman. Muchas veces, ¿pero por qué Dios no me habla? No, Él te está hablando. ¿Pero por qué Dios no me habla? No, Él te está hablando. Pero hay tanto ruido alrededor. Hay tantas voces alrededor. Quizás hay ídolos alrededor que te impiden reconocer la voz de Dios. Yo creo que hoy es un llamado de Dios a conocerlo más, a quitar los ídolos del corazón, a quitar los ídolos que hemos levantado en nuestras familias, que hemos levantado en nuestros hogares, a quitar todo lo que no sea Dios y volvernos en corazón, en arrepentimiento y en devoción a Él. ¿Será que hay alguien que quiera orar aquí al Señor, que quiera entregar su corazón al Señor en esta mañana? ¿Será que hay alguien que quiera determinarse a vivir con su matrimonio de una manera radical para el Señor? No para servir en la iglesia los domingos, vivir para Él, servirle a Él todos los días, ministrarlo a Él cada día, ser un fiel sacerdote de su familia, de su hogar. ¿Será que hay algún joven, alguna joven en este lugar? ¿Será que hay algún adolescente en este lugar que quiere rendir su vida al Señor, que quiere entregar su vida al Señor, darle sus mejores años, que quiere vivir cada día para conocerlo a Él?
¿Será que la iglesia después de 90 años quiere renovar su pacto de amor con el Señor? ¿Será que su iglesia después de 90 años quiere renovar su pacto de amor con el Señor? Hoy quiero declarar, hoy quiero confesar que te amo.